Imagínate una decisión tan rápida, pero tan pesada que resonaría por siglos. En un instante de hambre, un plato de lentejas fue suficiente para cambiar el destino de generaciones. Esaú, el cazador, el primogénito, el hombre fuerte de Seir, vio su nombre transformarse en un símbolo de dolor y división, pero ¿será que todo fue tan simple así? ¿Será que Esaú fue solo una víctima de su propia prisa o hay algo más detrás de esta historia? ¿Por qué Dios dijo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú? ¿Qué pasó realmente dentro de aquella tienda cuando el destino de dos hermanos quedó sellado para siempre? ¿Y cómo el eco de esa elección sigue influyendo en las naciones hasta hoy? Prepárate para sumergirte en la verdad oculta detrás de la impresionante historia de Esaú, una trama llena de traiciones, elecciones y un legado que nunca se borró. Antes de que nos metamos a fondo en esta historia fascinante, suscríbete al Conociendo la Palabra canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias ocultas y profundas de la Biblia. Tu apoyo es bien importante y nos ayuda a seguir trayendo narrativas tan impactantes. Ahora sí, vámonos con la historia. El viento soplaba sobre las tiendas de Isaac, trayendo consigo el polvo y los murmullos de un pueblo que esperaba nuevas vidas. Rebeca, acostada sobre las telas suaves, apretaba su vientre con las manos temblorosas. Sus ojos se cerraban, intentando contener el dolor punzante que le atravesaba el cuerpo como una cuchilla. Sentía algo raro en su embarazo. No era solo la molestia normal de las semanas avanzadas. Sentía como si una batalla silenciosa se librara dentro de ella. Isaac, a su lado, le tomaba la mano, pero su cara reflejaba la misma incertidumbre. Las palabras de los sirvientes se mezclaban con el susurro de las palmeras. Es una señal, su vientre no está en paz. Los días se alargaban y la agitación en el vientre de Rebeca solo aumentaba. Cada mañana la mujer se despertaba sudada, el pecho jadeando, la mirada perdida en la nada. Isaac buscaba consuelo en sus oraciones, pero el cielo parecía lejano. Afligida, Rebeca consultó al Señor, y la respuesta llegó como un trueno silencioso. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos se dividirán de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento, el grito de Rebeca rompió el silencio de la tienda. Las parteras se acercaron, y el primero en salir fue un niño robusto, cubierto de pelos rojizos, con el cuerpo áspero como piel de animal. Los murmullos empezaron. «Es el primogénito», lo llamaron Esaú. Antes de que los murmullos se disiparan, otro niño salió a la luz, agarrado al talón de su hermano. El llanto de Esaú se mezclaba con el sonido de la lucha que parecía no tener fin. La rivalidad había comenzado incluso antes de que respiraran. Isaac sostuvo a Esaú en sus brazos. El tacto de su piel áspera, la fuerza de sus pequeños puños, cerrados, el olor a tierra impregnado en el recién nacido, todo esto hizo que su corazón latiera de orgullo. «Este será cazador», pensó. Un hombre del campo, libre como el viento, salvaje como la tierra. Mientras tanto, Rebeca miraba al segundo niño, Jacob, más pequeño, de piel lisa, ojos atentos. El contraste era notorio, uno rudo, el otro delicado, uno instinto, el otro estrategia. La promesa flotaba invisible en el aire, pero nadie aún podía sentir su peso. Esaú creció fuerte. Sus pasos eran pesados sobre el suelo y su voz llevaba el timbre grave de quien conocía el campo. Pasaba los días persiguiendo animales salvajes, con el arco firme en sus manos, la ropa manchada de sudor y polvo. Cuando regresaba, el aroma de la carne cazada llenaba la tienda de Isaac, y la sonrisa de su padre era la recompensa a su esfuerzo. Pero en la mirada de Rebeca había una sombra.
Ella sabía que el peso de la profecía no podía ignorarse. El destino de Esaú parecía trazado. Era el mayor, el heredero natural, el poseedor de la bendición que se extendía desde Abraham hasta Isaac. Pero había algo frágil en su camino, una fisura que crecía día a día. Él confiaba en su fuerza, en su habilidad como cazador, en su papel de proveedor. El sudor de su frente era la marca de su identidad. Pero en el silencio de la noche, mientras las estrellas brillaban sobre las tiendas, Esaú no se daba cuenta de que algo mucho más grande se le estaba escapando entre los dedos. Jacob, por otro lado, observaba silencioso y atento. Estudiaba a su hermano como quien espera el momento justo para actuar. Y el tiempo, implacable, avanzaba. Esaú, el hijo mayor, el heredero, era también el hombre que despreciaba las cosas que no se veían. Su mundo era el ahora, el sabor de la caza, el peso del arco, el olor a sangre fresca en el campo. Pero había una promesa que no se veía, una bendición que no se tocaba, y era justamente eso lo que Esaú no sabía conservar. Las noches eran largas, y Esaú, agotado de las cacerías, se dormía con la cabeza sobre sus brazos, sin darse cuenta de que Jacob, la sombra de las tiendas, lo miraba como quien estudia un blanco. La rivalidad que había empezado en el vientre de Rebeca estaba a punto de desbordarse. El silencio inconsciente de Esaú escondía una ignorancia fatal. El hombre fuerte no siempre es el heredero del destino. Esa madrugada, mientras el viento aullaba sobre los campos de Canaán, la historia de Esaú apenas comenzaba. El mayor nació primero, pero la guerra dentro del vientre de Rebeca aún no había terminado. El sol de Canaán brillaba fuerte sobre las tiendas de Isaac, proyectando sombras largas sobre la llanura. Esaú caminaba entre los rebaños con pasos firmes, el arco colgado al hombro, las manos callosas por el manejo de la cuerda y la lanza. Su piel, bronceada por el viento y el sol, desprendía un olor a tierra mezclado con el sudor de días intensos. Desde pequeño, Esaú había encontrado en los campos el lugar para mostrar su fuerza. Ahí, entre el susurro de los arbustos y el crujido de las ramas, se sentía vivo, libre como el viento, feroz como la presa que cazaba. Isaac lo observaba de lejos con un orgullo callado. Cuando Esaú regresaba a casa trayendo animales muertos, el humo de la carne quemándose en las fogatas parecía un incienso de honor que subía hasta el corazón de su padre. «Este es mi hijo, mi heredero», pensaba Isaac, cada vez más ciego a los detalles que no se veían, cada vez más cautivado por el olor de la casa. Pero Rebeca veía otra cosa. Sus ojos seguían a Esaú con una preocupación que se escondía en las arrugas alrededor de sus labios. Ella se daba cuenta de la falta de prudencia, de la prisa que movía los pasos de su hijo mayor, de un hambre que no era solo de carne, sino también de poder, de placer, de una vida sin control. Esaú era amado por su padre, pero Rebeca sentía una distancia, como un río que separaba sus corazones. Ella volvía su mirada a Jacob, silencioso, siempre a la sombra, siempre atento. Un hijo diferente, no fuerte como su hermano, pero perspicaz, paciente como quien espera el momento justo para actuar. Esaú no veía eso. Caminaba orgulloso, con las manos manchadas de sangre, el pecho lleno del aire puro que respiraba en el campo. Cada animal abatido era una victoria, cada flecha certera era un trofeo. El mundo le parecía simple, cazar, proveer, complacer a su padre, pero en su simplicidad había una falta de profundidad, una ceguera que crecía silenciosamente. No se daba cuenta del silencio cargado de Rebeca, ni de las miradas que se intercambiaban entre Jacob y su madre. El campamento se dividía en murmullos y preferencias. Los sirvientes comentaban la habilidad de Esaú, pero otros observaban la astucia de Jacob.
Las tiendas susurraban historias de un primogénito amado por su padre, pero sin la bendición de la visión, y de un hermano menor que esperaba silencioso la hora de actuar. Esaú, por su parte, solo se reía. Las preocupaciones del corazón le eran extrañas. La tierra le bastaba, el olor de la caza, el peso del arco, el sabor de la carne en la boca, eso era vida. Pero lo que Esaú no sabía era que el campo donde él se sentía fuerte también era el lugar de su vulnerabilidad. La fuerza del cazador lo alejaba de las cosas invisibles, la bendición, el pacto, la promesa. Él despreciaba lo que no se podía cazar. Para Esaú, las bendiciones no tenían olor, sabor ni peso, solo eran reales cuando se hacían tangibles, como el sudor que le escurría por la frente o la sangre que le manchaba las manos. El tiempo pasaba, las noches se acumulaban sobre las tiendas y Esaú cada vez se volvía más un hombre de la tierra. Pero la tierra para él era solo suelo, no era herencia, no era promesa, era solo espacio para correr, cazar, conquistar. Esaú no oía los susurros de antiguos pactos entre Abraham y el Dios invisible. No entendía el peso de lo que llevaba como primogénito. Él era fuerte, pero esa fuerza escondía una fragilidad, la incapacidad de valorar lo que no se podía tocar. Jacob, siempre observando, lo sabía. Veía a su hermano como quien ve a un animal que corre libre por el campo, sin darse cuenta del lazo que se acerca. Esaú no veía trampas. Él cazaba, pero no sabía que estaba siendo cazado por las circunstancias. Isaac, cegado por el amor, seguía prefiriendo a Esaú. El olor de la caza lo seducía, el calor de la hoguera lo confortaba. Pero Rebeca, en silencio, tejía planes invisibles, y Jacob, callado, esperaba. El campo que Esaú dominaba con manos firmes estaba a punto de convertirse en el escenario de la pérdida más amarga de su vida, y él ni siquiera se daba cuenta. En la oscuridad de las noches en Canaán, Esaú dormía profundamente, cansado de un día de caza, mientras las estrellas silenciosas trazaban en el cielo un destino del que no podría escapar. Antes de que sigamos, si este mensaje te está tocando, el corazón, aprovecha este momento para suscribirte al Conociendo la Palabra canal, darle un like y compartirlo con quienes también les gusta aprender más de la palabra. Tu apoyo es bien valioso y nos permite seguir trayendo historias como esta. Ahora sí, retomemos nuestro viaje y profundicemos aún más en la historia. El sol bajaba lento sobre las llanuras de Canaán, tiñendo el horizonte de rojo. El calor del día todavía vibraba en el suelo y el aire traía el olor seco a polvo y sudor. Esaú regresaba de los campos, el arco colgando flojo de sus hombros, las manos heridas por las cuerdas, los pies pesados arrastrándose sobre la tierra endurecida. La respiración era como un puñal afilado en el pecho y el hambre le latía como fuego dentro del cuerpo. Por horas había perseguido a la presa, pero los arbustos se habían cerrado, sus pasos se habían confundido y la caza se había escapado. El sudor le corría por la cara, mezclándose con el polvo, formando líneas gruesas en su piel áspera. Le dolían los músculos, le ardía la garganta y sus pensamientos se confundían, reducidos a una sola necesidad: comer. Las tiendas de Isaac se veían a lo lejos, temblorosas al viento. Esaú aceleró el paso, el pecho jadeando, los ojos buscando el calor de su casa, pero al acercarse el olor a lentejas le golpeó como un puñetazo. Era un aroma denso, irresistible, que subía en espirales lentas por el aire de la tarde, mezclándose con el canto de un viento casi místico. El olor lo hizo detenerse, cerrar los ojos y sentir que la saliva le inundaba la boca. El hambre ahora era un animal vivo,
royéndole el estómago, doblándole las rodillas. Ahí estaba Jacob, sentado a la entrada de la tienda, con la olla delante de él. El vapor subía dorado por la luz del atardecer. Los ojos de Jacob, tranquilos, siguieron a su hermano acercarse. No hablaba, solo movía lentamente la cuchara de madera, como un pescador paciente esperando que el pez mordiera el anzuelo. Esaú cayó de rodillas, jadeante con la voz ronca. «Déjame comer de ese guisado rojo, porque estoy muy cansado». Jacob inclinó la cabeza como quien considera un precio, y las palabras salieron de su boca como una trampa. «Véndeme hoy tu primogenitura». Hubo un silencio espeso, denso, donde el mundo pareció detenerse. El viento se calló, las tiendas no se movían. Esaú parpadeó confundido, como quien no entiende el peso de la propuesta. ¿Primogenitura? ¿La bendición del primogénito? ¿El derecho de ser heredero de la promesa de Abraham? Esaú sintió que el estómago le rugía. El olor de las lentejas subía como una nube hipnótica y el dolor del hambre apagaba su razonamiento. «Estoy a punto de morir. ¿De qué me servirá la primogenitura?», dijo con voz seca, con un pensamiento corto. La carne clamaba, el espíritu callaba. Esaú lo veía ahora, la olla, el aroma, el fuego. No veía el mañana, no veía el legado. Jacob extendió la mano con la mirada firme, fría como piedra. «Júramelo, hoy». Y Esaú, sin dudar, sin calcular, sin oír los ecos invisibles del pacto de Dios con Abraham, juró. Las palabras salieron de su boca como flechas sin retorno. El acuerdo se selló, no con tinta o pergamino, sino con el hambre que gritó, más fuerte que la fe. Jacob, en silencio, le entregó el plato. El guisado rojo escurrió entre los dedos de Esaú. Las lentejas calientes quemándole la lengua, el estómago llenándose, el cuerpo calentándose. Comió como quien devora su propia suerte, sin darse cuenta de que cada cucharada era un grito en el cielo. Cuando terminó, suspiró, se limpió los labios, se levantó y siguió como si nada hubiera pasado. Pero el cielo lo sabía, la tierra lo sabía, Jacob lo sabía, Esaú no. Él no sabía que al cambiar la bendición por lentejas, había rasgado un velo invisible que lo unía a la promesa. No sabía que las palabras dichas allí bajo la tienda trascenderían generaciones, que su nombre sería recordado no como el del valiente cazador, sino como el hombre que despreció la herencia. Cayó la noche. Esaú durmió con el estómago lleno, pero el silencio de la madrugada escondía un grito que él todavía no podía oír. El plato rojo había sido solo el principio. El tiempo, como un viento sin piedad, sopló sobre las tiendas de Isaac hasta que sus huesos se hicieron frágiles, sus ojos ciegos y su voz un susurro ahogado por los recuerdos. Isaac, el hijo de la promesa, el heredero de Abraham, estaba al borde del final. Los sirvientes andaban en silencio, respetando al hombre que un día había oído la voz de Dios y había construido altares, pero que ahora solo descansaba en una tienda oscura, rodeado de telas gastadas y olores antiguos. Esaú, de pie en la entrada, miraba el interior de la tienda como quien observa una tumba abierta. Su rostro marcado por el tiempo, sus ojos cansados, sus manos callosas de tanto levantar armas y guiar rebaños. Él era el hijo mayor, el primogénito por derecho, pero el heredero olvidado. El olor de la ropa de Jacob aún rondaba en sus recuerdos, y la escena de su padre temblando mientras lo bendecía con palabras robadas era una herida abierta que no sanaba. Génesis 35:29. Resume el momento con sencillez, pero su peso era inmenso. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue reunido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. El sonido de la respiración de Isaac era superficial, entrecortado, como un fuego que se apaga poco a poco. Llamaba por nombres que ya no respondían, por Abraham,
por Rebeca, incluso por Esaú y Jacob, las voces mezcladas como un lamento que el tiempo se llevaba. Esaú se acercó, arrodillándose junto a la cama. Tocó la mano de su padre, ahora fría y arrugada, y sintió el peso de una historia que ya no se podía cambiar. Quiso decir algo, pero las palabras se le morían en la garganta. ¿Qué podría decir? ¿Te amaba, padre? O quizás, te perdono. Pero ninguna palabra parecía suficiente para cruzar el abismo que el tiempo había abierto entre ellos. Jacob llegó, con pasos silenciosos, como quien no quiere despertar a los muertos. Se detuvo al otro lado con las manos juntas, la mirada baja. Los dos hermanos, separados por la historia, ahora se encontraban al lado del lecho de quien los había unido y dividido. Isaac exhaló un último suspiro, un sonido ligero como el viento que pasa entre las tiendas. Esaú inclinó la cabeza, aguantando el llanto como un animal que se traga su propio grito. Sabía que ya no era tiempo de lágrimas, pero no podía evitarlo. Su padre se había ido. El hombre que había amado su casa, que había preferido su olor, que lo había llamado mi hijo, ahora descansaba en silencio. Jacob permaneció de pie, inmóvil. Los ojos de Esaú se encontraron por un instante con los de su hermano, y en la mirada de ambos había un reconocimiento silencioso. La bendición había sido dada, el destino había sido trazado, pero la sangre aún los unía. No eran solo enemigos, eran hijos del mismo hombre, moldeados por las mismas manos, marcados por la misma historia. El entierro fue sencillo. Los sirvientes cavaron la sepultura con manos firmes. Los hijos reunieron piedras para marcar el lugar, y los cánticos antiguos se entonaron en voz baja. Esaú echó un puñado de tierra sobre el cuerpo de su padre, sintiendo el peso de la despedida. Era como si cada grano de arena llevara recuerdos. El sonido de la voz de Isaac llamándolo. Las risas alrededor de la hoguera, las bendiciones que nunca fueron dadas. Jacob permaneció en silencio y Esaú también. No hubo discursos ni largas lamentaciones, solo el sonido de la tierra cubriendo el cuerpo, el susurro del viento y el latido de los corazones que llevaban el peso de todo lo que no se había dicho. Esaú se levantó, con los ojos fijos en el horizonte. Sabía que Jacob regresaría a las tiendas de la promesa, a la tierra que le había sido dada, pero él, Esaú, regresaría a Seir. Ya no quedaba nada para él allí. La bendición se había perdido, su padre se había ido, y el tiempo seguía su curso frío e implacable. En el pecho de Esaú, el pasado pesaba como una piedra, pero él sabía que no podía cargarla para siempre. Su padre se había ido y la historia no podía reescribirse. Solo quedaba el futuro, y él, aunque manchado de dolor, necesitaba vivirlo. Con una última mirada a la sepultura, Esaú dio la espalda y se marchó. El sol dorado sobre las montañas de Seir, y él lo sabía. No era el heredero de la promesa, pero era el líder de Edom, y eso, por más que le doliera, era todo lo que le quedaba. El viento silbaba entre las montañas de Seir, levantando polvo dorado sobre las tiendas de Esaú. La tierra era dura, seca, llena de piedras que cortaban los pies y plantas que resistían el calor, pero Esaú la llamaba hogar. Con el paso de los años, la llanura inhóspita se transformó en un territorio vibrante de vida. Las tiendas se multiplicaron como semillas esparcidas por el viento. Los rebaños se extendieron por las colinas y el nombre de Esaú se convirtió en un susurro respetuoso entre los pueblos del desierto. No tenía la bendición de su padre, no tenía la promesa de la tierra que fluía leche y miel, pero tenía Seir, y eso bastaba. Era su conquista, su herencia, arrancada por su propio esfuerzo, no por el regalo de otro. El peso del dolor aún estaba ahí, pero Esaú aprendió a enterrarlo bajo el trabajo, la caza,
los acuerdos con los vecinos, las celebraciones nocturnas alrededor de las fogatas. Sus hijos crecieron fuertes, con los ojos atentos y los hombros anchos. Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam, Coré, nombres que se extendían como raíces por la tierra de Edom. Cada hijo era un pedazo de su historia, una promesa silenciosa de continuidad. Los nietos vinieron después, los bisnietos, y los siervos se multiplicaron. El campamento que un día fue solo un puñado de tiendas era ahora una ciudad viva, respirando el aire seco de Seir y levantando polvo bajo los cascos de los animales. Las mujeres de Esaú, Judith, Basemat, Mahalat, se convirtieron en matriarcas, sus tiendas llenas de hijos e hijas, de cánticos y de desafíos. El pueblo de Esaú hablaba lenguas mezcladas, llevaba tradiciones heredadas de Ismael y de Canaán, y mantenía viva la memoria de su patriarca, el hombre que había perdido la bendición, pero que construyó una nación. Los vecinos comenzaron a darse cuenta. Tribus lejanas enviaban emisarios buscando alianzas. El nombre de Edom, que antes era solo una marca personal, se convirtió en el nombre de un pueblo. Edom significaba rojo, rojo como las lentejas, rojo como la tierra de Seir, rojo como la sangre que había corrido en las cacerías y en las batallas silenciosas contra el dolor. Esaú veía esto y sentía el orgullo. Caminaba entre las tiendas, sus ojos observando a sus hijos entrenar con arcos, a los siervos trasquilar las ovejas, a las mujeres preparar los alimentos. Era un pueblo en ascenso, una promesa de grandeza. Pero él sabía. Esta promesa era diferente de la que se le había dado a su abuelo Abraham. No venía de altares erigidos bajo las estrellas, ni de pactos sellados por Dios. Era una promesa forjada por el sudor, por la fuerza, por el deseo de no ser olvidado. Las noches en Seir eran largas. Esaú se sentaba cerca del fuego, mirando las llamas mientras sus hijos contaban historias. Las risas resonaban, los cánticos se elevaban, pero en su corazón el eco de la bendición perdida aún vibraba. Había orgullo, sí, pero también un silencio que no podía explicar. Había construido algo grandioso, pero sabía que estaba lejos de la promesa. Aún así, Esaú mantuvo la cabeza en alto. Él era el jefe de Edom, el líder de un pueblo que sabía luchar, cazar, plantar y multiplicarse. Cada nacimiento era una respuesta silenciosa al destino que se le había negado. Cada victoria era un recordatorio de que, incluso sin la bendición de Isaac, había encontrado su camino. Los niños crecían escuchando sobre su padre. Esaú el valiente, Esaú el cazador, Esaú el fundador. Pero pocos hablaban de lo que se había perdido. Pocos mencionaban el amargo intercambio por un plato de lentejas, el grito de rabia en la tienda de Isaac, el abrazo entre hermanos que no borró el pasado. Esta era una historia susurrada por la noche, cuando el fuego se apagaba y las estrellas parpadeaban frías sobre las montañas. Edom se convirtió en una nación. Los nombres de sus príncipes fueron registrados, y los hombres de otras tierras respetaban sus fronteras. Esaú sabía que el mundo lo llamaría patriarca, pero él mismo se preguntaba en profundos silencios qué podría haber sido. Había seguido adelante, sí, pero la marca de la promesa perdida seguía ahí, como polvo pegado a su piel, como el rojo de la tierra de Seir que teñía los pies de todos los que la pisaban. El tiempo avanzaba como un río que arrastra todo a su paso, y las tiendas de Esaú se convirtieron en ciudades. Las hogueras que una vez iluminaron las noches solitarias de Seir, ahora daban paso a grandes campamentos poblados, fortalezas improvisadas. El nombre de Esaú se extendía por las montañas, pero no solo como el nombre de un hombre. Ahora era el nombre de un pueblo, Edom. Génesis 36:15 registra los nombres que comenzaron a moldear esta nueva identidad.
Estos son los jefes de los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, Temán, Omar, Sefo, Kenaz y Coré, y los hijos de Reuel, Najat, Sera, Samá y Misá. Estos fueron los jefes de las familias de Esaú. Esaú miraba a sus hijos con una mezcla de orgullo y melancolía. Elifaz, el primogénito, era fuerte como su padre. Los ojos atentos, los hombros anchos, la voz firme que los hombres escuchaban. Reuel, con su carácter más reservado, caminaba entre los rebaños, contando cabezas, midiendo el peso de las cosechas. Los otros hijos crecieron en estatura e influencia, convirtiéndose en líderes naturales de las tiendas y de las caravanas. Cada hijo recibió un título, príncipe. Uno por uno se convirtieron en jefes de clanes, gobernantes sobre hombres y territorios. Temán, con su mirada aguda, se convirtió en el orgullo del sur. Omar, siempre listo para la guerra, comandaba con voz alta. Sefo era astuto, un negociador. Gaetam, el cazador incansable. Kenaz, el disciplinador. Esaú los veía crecer y su corazón se llenaba de orgullo. Edom era una nación de príncipes, y él, el patriarca que había plantado este árbol, era la raíz de todo. Los cánticos alrededor de las hogueras hablaban de él. Esaú, padre de príncipes. Esaú, que hizo crecer a Edom. Esaú, el fuerte. Los niños imitaban sus cacerías, los jóvenes se inspiraban en sus historias, y las mujeres enseñaban a sus hijos a decir el nombre de su padre como una palabra sagrada. Pero en el silencio de la noche, cuando el viento silbaba entre las rocas, Esaú sentía algo diferente. Él era el padre de muchos, pero aún así había un eco dentro de sí, un sonido antiguo, amortiguado, pero que nunca desaparecía. Era el sonido del grito en la tienda de Isaac, el clamor por una bendición que no llegó. Era el recuerdo de la piel de cabra en las manos del padre, del olor a campo que no era suyo, de las palabras de Isaac temblando en el vacío. Yo lo bendije y bendecido será. Esaú podía contar a sus hijos, nombrar a sus príncipes, ver cómo sus tiendas se multiplicaban como estrellas en las noches de Seir. Pero la pregunta permanecía. ¿Y si hubiera esperado? ¿Y si hubiera aguantado el hambre? ¿Y si hubiera protegido el derecho de primogenitura? Pero él era un hombre que no se permitía detenerse. El dolor era un combustible, el recuerdo una cicatriz que no mostraba. El pueblo de Edom necesitaba un líder, y él sería ese líder. Las decisiones se habían tomado, los caminos se habían seguido. Los hijos de Esaú se reunían en círculos, debatiendo estrategias, trazando fronteras, planeando cacerías y batallas. Tenían armas, rebaños, siervos. Tenían sangre real. Eran príncipes de Edom, y Esaú, sentado en su asiento de honor, los observaba con una mirada que mezclaba orgullo y una tristeza que no podía nombrar. El nombre de Edom crecía. Las caravanas que cruzaban las tierras de Seir llevaban el nombre del pueblo. Los extranjeros decían, son los hijos de Esaú, los príncipes de Edom. Había respeto, había temor, había reconocimiento. Pero para Esaú también había el silencio de lo que no podía cambiarse. Él era el padre de príncipes, sí, pero no era el heredero de la promesa. Era el señor de Seir, pero no el patriarca de la alianza. Era el constructor de una nación, pero no el portador de la bendición que venía del Dios de sus padres. Esa noche Esaú se levantó, caminó entre las tiendas iluminadas por las antorchas, miró a sus hijos, a sus nietos, a sus siervos, a sus rebaños. Su pueblo crecía, su linaje se fortalecía. El nombre de Edom estaba siendo esculpido en la piedra, y aún así el vacío de la bendición perdida resonaba como un susurro en el viento. El viento barría las montañas de Seir, cortando las piedras con su fuerza invisible.
Las tiendas de Edom se balanceaban bajo la presión, pero los hombres permanecían firmes. La voz de Esaú, grave y cargada de autoridad, resonaba entre los suyos. Somos hijos de la tierra, guerreros del desierto. Ningún hombre tomará lo que es nuestro. El orgullo de Esaú, forjado en las batallas, en las cacerías y en los dolores, se había transformado en la columna vertebral de su pueblo. Eran Edom, hijos del rojo, de la sangre de la tierra caliente. Pero bajo ese orgullo había una raíz amarga, profunda, que crecía como un árbol sombrío, el dolor de la pérdida. El Midrash Tanhuma, en su comentario sobre Toldot, habla de cómo la rivalidad entre Esaú y Jacob no terminó con el abrazo en Peniel. El abrazo fue solo un gesto, un instante donde la sangre habló más fuerte, pero no borró el pasado. El dolor que Esaú llevaba se infiltró como veneno en sus venas, y más que eso, se extendió como un legado invisible a sus hijos y nietos. En las tiendas de Edom, los ancianos contaban la historia. Tu padre Esaú fue traicionado por Jacob, fue engañado, robado, humillado. La bendición fue llevada y nosotros heredamos el dolor. Era un susurro repetido de generación en generación. Los niños aprendían a cazar con arco y flecha, pero también aprendían a desconfiar de los hijos de Jacob. Eran hermanos, sí, pero hermanos que llevaban una grieta profunda, una grieta que el tiempo no cerraba, solo ensanchaba. Las caravanas que venían de Canaán traían noticias. Los descendientes de Jacob prosperaban, se multiplicaban, ocupaban tierras. Israel crecía, erigía altares, hablaba de promesas divinas. En Seir los hombres escuchaban y un pesado silencio se cernía. El nombre de Jacob era pronunciado con una mezcla de envidia y desprecio. Había orgullo en ser Edom, pero también había una herida que latía en las conversaciones nocturnas. ¿Por qué la bendición le fue dada a él? ¿Por qué no a nosotros? Esaú, sentado frente al fuego, miraba a sus nietos jugando con pequeños arcos y lanzas. El orgullo le llenaba el pecho, pero el dolor seguía ahí. Ya no hablaba de Jacob abiertamente. Era un hombre que había aprendido a tragar, pero no a olvidar. Los ojos de Esaú, envejecidos y duros como piedra, llevaban el reflejo de una historia que sus hijos no comprendían completamente, pero que sentían como un peso invisible. El resentimiento de Esaú se convirtió en la herencia de sus hijos. No hacía falta gritar o enseñar abiertamente. Estaba en los gestos, en las miradas, en las historias contadas a media luz. Cuando los jóvenes preguntaban por Israel, los ancianos movían la cabeza, una señal que decía, ellos no son como nosotros, son hermanos, pero no de verdad. Y así el conflicto echó raíces. Cada encuentro en las fronteras estaba cargado de tensión. Cada disputa por pozos o caminos se convertía en algo más que una pelea de pastores. Era una batalla antigua nacida del vientre de Rebeca, nutrida en la tienda de Isaac, sellada con lágrimas y gritos. Edom crecía. Las tiendas se convertían en aldeas, las aldeas en fortalezas. Los hijos de Esaú se organizaban en clanes, en ejércitos. No tenían la bendición de Abraham, pero tenían la fuerza del desierto, la dureza de las piedras, el orgullo de quien sobrevive sin favor divino. Eran Edom, y el nombre llevaba el sabor amargo de la elección de Esaú, pero también la determinación de quien no se doblega. En el silencio de la noche, Esaú miraba el cielo, las mismas estrellas que habían brillado sobre Abraham e Isaac, y sabía que también brillaban sobre él. Pero el cielo parecía más lejano. El silencio de las estrellas no respondía a sus preguntas, no curaba sus dolores. Cerraba los ojos, respiraba hondo y se decía a sí mismo, Jacob tiene la bendición, yo tengo la tierra. Pero en el fondo sabía,
El dolor de la pérdida era el cimiento invisible sobre el que se estaba construyendo Edom. El grito de un hombre se había convertido en la marca de un pueblo. El viento del desierto soplaba fuerte sobre las tiendas de Seir, levantando el polvo rojo que teñía el cielo con un brillo de fuego. Los hombres de Edom caminaban con los rostros cubiertos, protegiendo sus ojos del calor abrasador. Pero Esaú permanecía inmóvil, de pie sobre una colina mirando el horizonte. Sus cabellos desgreñados ondeaban, los ojos entrecerrados miraban más allá de lo visible, como si buscaran algo perdido en el tiempo. Allá abajo, los hijos de Esaú entrenaban con espadas y lanzas. Los nietos corrían entre los rebaños, los siervos cuidaban las tiendas, las mujeres repartían agua en cántaros de barro. El pueblo de Edom crecía, su nombre se extendía por los senderos comerciales, por las fronteras trazadas en las arenas. Pero para Esaú, ese nombre era más que un título, era una cicatriz viva. Por eso se llamó Edom. Génesis 25:30 registraba las palabras que lo marcarían para siempre. El momento parecía pequeño, casi insignificante. Esaú, cansado y hambriento viendo el plato de lentejas en manos de Jacob, diciendo sin pensar, sin sopesar, «Déjame, por favor, comer de ese guisado rojo, porque estoy agotado». Fue solo una frase dicha en un momento de prisa, pero las palabras tienen peso. La Biblia grabó el momento como un sello y el nombre quedó Edom rojo. Esaú nunca pudo escapar de eso. Cada vez que alguien lo llamaba Edom, era como si un eco resonara en el fondo de su memoria. El olor de las lentejas, el calor del hambre, la prisa ciega, el intercambio precipitado. Él podía ser fuerte, podía tener rebaños, podía ser llamado príncipe, pero el nombre lo perseguía como un fantasma. Edom no era solo un color, era un recordatorio de que había vendido algo que no podía recuperarse. Los hombres de Seir gritaban su nombre con orgullo. Edom, Edom, es nuestro Señor. Edom es el padre de los príncipes. Pero para Esaú, cada grito era un cuchillo invisible que le cortaba profundo. Recordaba el momento como si fuera ayer, el hambre que le quemaba el estómago, el fuerte olor del guisado, la voz tranquila de Jacob pidiendo la primogenitura a cambio. Y él, sin pensar, sin medir, había dicho, sí. El nombre llevaba la historia. Sus hijos lo heredaron, sus nietos lo repetían, los extranjeros lo pronunciaban con respeto. Pero él sabía que el respeto se construía sobre un error. Edom era una nación, pero también era una marca. Era el recuerdo vivo de un momento en que la carne habló más fuerte que el espíritu. Esaú intentaba enterrar el pasado bajo las piedras de Seir, pero el pasado tiene raíces profundas. El nombre de Edom se pronunciaba en las fronteras, en los intercambios comerciales, en las alianzas hechas bajo el cielo ardiente. Era un nombre de poder, de fuerza, de autoridad. Pero en el silencio de la noche, Esaú sabía que el nombre también llevaba el peso de su propia debilidad. Veía a sus hijos crecer y sentía orgullo, sí, pero también una tristeza silenciosa. Elifaz, Temán, Omar, Gaetam, Kenaz, nombres que resonaban como las ramas de un árbol, pero todos ligados a la raíz de Edom, el nombre nacido de un plato de lentejas. En la oscuridad de la noche, cuando el fuego crepitaba y los hombres dormían, Esaú miraba el cielo y recordaba el olor de la tienda de Isaac, el tacto áspero de la piel de cabra, el temblor en la voz del padre, el grito que había soltado cuando se enteró de que la bendición había sido dada a Jacob. Y más que nada, recordaba la palabra que había dicho, «Déjame comer de ese rojo». El peso del nombre era como el peso de la arena en los pies.
Podía caminar, podía seguir adelante, pero la arena siempre se pegaba, siempre raspaba. Edom era su nombre, pero también era su prisión. Aún así, Esaú levantó la cabeza. Él era el líder de Edom, el padre de príncipes, el señor de las montañas de Seir. El mundo podía llamarlo Edom. Y él respondería, porque esa era su historia, no la que él había elegido, sino la que él había construido. El nombre llevaba dolor, pero también fuerza. Y mientras el viento soplaba, llevando polvo y recuerdos, Esaú permanecía de pie, con los ojos fijos en el horizonte, el peso del nombre sobre sus hombros y la determinación de no ser olvidado. Viento cortaba las laderas de Seir como cuchillas invisibles, trayendo consigo olor a fuego quemado, sangre derramada y promesas incumplidas. Las tiendas de Esaú temblaban bajo el peso de la tensión creciente, y las voces de los hombres se convertían en susurros cargados de desconfianza. Lo que antes era solo orgullo y fuerza, ahora se transformaba en algo más sombrío. Disputas silenciosas, traiciones veladas, alianzas rotas. Flavio Josefo, en sus crónicas, describe a Seir como una tierra donde los hijos de Esaú crecieron como príncipes, pero también como rivales. La fuerza que había unido a Edom bajo el liderazgo del patriarca ahora comenzaba a fragmentarse. Los hijos miraban el trono con ojos hambrientos, y los siervos susurraban en las sombras, tramando sus propias ganancias. Esaú, sentado en su tienda principal, sentía el peso del liderazgo como una carga que aumentaba cada día. Sus cabellos canosos, su piel marcada por el sol y sus ojos cargados de recuerdos revelaban a un hombre que había luchado mucho, pero que ahora luchaba contra el propio tiempo. Observaba a sus hijos reunidos en círculos separados, discutiendo en voz baja, con gestos rápidos, miradas desconfiadas. Elifaz, el primogénito, mostraba impaciencia. Temán y Kenaz intercambiaban miradas que escondían ambiciones. El orgullo de haber engendrado príncipes se convertía en un veneno lento. Cada hijo quería más tierras, más siervos, más poder. Las fronteras de Seir eran disputadas, y los conflictos con tribus vecinas alimentaban la tensión interna. Las alianzas hechas por necesidad rápidamente se convertían en motivos para traiciones. Un buey desaparecido, un rebaño robado, una palabra mal interpretada. Todo era motivo para peleas que escalaban en violencia. Esaú intentaba mantener el orden, reunía a sus hijos, hablaba de unidad, les recordaba que la sangre que corría en sus venas era la misma, que Edom necesitaba ser uno solo, pero las palabras eran semillas lanzadas sobre piedras, duras, pesadas y rápidamente sepultadas por la arena del orgullo. Temán quería más tierras al sur, Omar reclamaba los pozos al norte, Cefo hablaba de rutas comerciales, Kenaz sobre pastizales, Corá murmuraba sobre alianzas secretas, Gaetán buscaba apoyo entre los siervos más jóvenes y Amalek era el más feroz, el más impaciente, el más propenso a la guerra. El legado de Esaú, que un día había sido la promesa de una gran nación, ahora se fragmentaba ante sus ojos. Veía a sus hijos y nietos peleando como chacales sobre el cadáver de una presa. Cada nombre de príncipe que resonaba en las tierras de Edom era un recordatorio. Lo que estaba destinado a ser un pueblo unido se había convertido en un mosaico de ambiciones. Esaú se sentó solo, oyendo los gritos a lo lejos, los pasos apresurados, los rumores de traiciones y planes ocultos. Sostenía el bastón de liderazgo entre sus manos, pero sabía que su tiempo se estaba acabando. La herencia que dejaba no era la de un reino pacífico, sino la de una nación dividida. El eco de sus decisiones pasadas aún susurraba en las noches frías. Recordaba el tazón de lentejas, el grito ante Isaac y el abrazo con Jacob.
Cada recuerdo parecía una piedra sobre sus hombros, pesando, aplastando, recordando. Y ahora la herencia era esta: príncipes que eran hermanos, pero que se veían como enemigos; hijos que llevaban su nombre, pero que no llevaban su corazón. El orgullo que había sostenido a Edom era el mismo orgullo que ahora lo desmoronaba. Esa noche, mientras el fuego de la hoguera danzaba alto, Esaú se sentó solo, sintiendo el viento helado de Seir golpear su piel. Las sombras de las tiendas temblaban como espectros, y los gritos ahogados de una discusión resonaban a lo lejos. Cerró los ojos, respiró hondo y supo: el pasado siempre vuelve, y ni el hombre más fuerte puede impedir que el dolor se convierta en legado. La noche cubría las montañas de Seir como un manto oscuro, y el fuego de las hogueras proyectaba sombras temblorosas sobre las tiendas. El viento soplaba frío, trayendo olor a madera quemada y carne asada. Los hombres de Edom dormían, pero Esaú permanecía despierto, sentado solo con los ojos fijos en el brillo de las brasas. Las voces se habían silenciado, pero en la mente de Esaú un recuerdo antiguo volvía vivo, como si el tiempo no hubiera pasado. El tazón de lentejas. Podía sentir el olor caliente, denso, picante, un aroma que invadía las fosas nasales y le revolvía el estómago. Veía el color, ese rojo oscuro, casi una sangre brillante bajo la luz de la hoguera. El vapor subiendo, las burbujas estallando en la superficie. Y veía las manos de Jacob, firmes, cuidadosas, moviendo la cuchara de madera como quien controla el destino, con un gesto sencillo. Esaú cerró los ojos y regresó a aquel momento. El hambre ardiendo por dentro como fuego en brasas, el cuerpo cansado, los músculos latiendo después de la cacería, el sudor seco pegado a la piel, los pies heridos por las piedras del camino, el olor del campo en su ropa, la sangre de la cacería aún fresca en sus manos. Y ante él, el plato sencillo común, pero para Esaú parecía todo. Déjame, por favor, comer de ese guisado rojo, porque estoy agotado. Había oído su propia voz ronca, apresurada, sin pensar. El hambre era un animal, rugiendo dentro de su pecho, y la razón estaba lejos, como un espejismo en el desierto. Jacob lo había mirado con ojos fríos, calculadores, como quien sostiene un cebo ante una fiera. Véndeme hoy tu primogenitura. Esaú había sentido que el mundo le daba vueltas, pero no se detuvo a pensar: ¿qué era la primogenitura, al fin y al cabo, ante el hambre que lo devoraba? ¿Qué era una bendición invisible, un derecho lejano, comparado con el olor, el calor, el sabor de algo que podía sostener, masticar, tragar? Estoy a punto de morir. ¿De qué me servirá la primogenitura? Las palabras salieron de su boca como un suspiro, sin peso, sin reflexión. Pero eran palabras que cambiaban todo. Él no lo sabía, pero cada sílaba pronunciada se grababa en el tiempo como un eco que jamás sería silenciado. Jacob había insistido: júramelo hoy, y Esaú juró, no con sangre, no con piedra, no con un pacto formal, sino con palabras lanzadas al viento, palabras que se convirtieron en cadenas. Sostuvo el plato, sintió el calor, el peso, el olor. Llevó la primera cucharada a la boca y el sabor explotó. Picante, caliente, reconfortante. El hambre se calmó, el cuerpo se calentó, el estómago se llenó, pero junto con la saciedad vino algo más, una sensación extraña, un vacío que crecía mientras masticaba. Ahora, tantos años después, Esaú aún sentía el sabor. En noches como aquella, solo, rodeado por el silencio de Seir, oía los ecos: véndeme tu primogenitura. Veía el rostro de Jacob, los ojos duros, la mano extendida, y sentía el peso de haber cambiado lo invisible por lo inmediato. Génesis.
25, 29, 34 registraba el momento como un hecho simple, pero para Esaú era una herida. Así menospreció Esaú su primogenitura. Una frase corta, seca, pero que llevaba el peso de toda una vida. Había intentado enterrar aquello bajo el peso de los años, bajo el crecimiento de sus hijos, bajo la construcción de Edom. Pero el pasado era como polvo fino, se metía por las grietas del alma, se acumulaba en los rincones, asfixiaba sin aviso. Cada vez que oía el nombre Edom, sentía el recuerdo pulsar, rojo como las lentejas, rojo como la sangre, rojo como el precio que pagó por una elección precipitada. En la oscuridad de la noche, Esaú se preguntaba, ¿habría sido diferente? Si hubiera esperado, ¿habría sido el heredero de la bendición, el patriarca de la promesa? ¿Habría erigido altares como Abraham? ¿Habría sido el padre de Israel? Pero las preguntas no cambiaban el pasado. El tazón estaba vacío, el plato había sido limpiado, y las palabras pronunciadas no podían retirarse. Él era Edom, el hombre del rojo, el padre de príncipes, el líder de Seir. Pero también era el hombre que había vendido todo por un tazón de lentejas. El viento sopló fuerte, apagando una brasa en la hoguera. Esaú respiró hondo, levantó los ojos hacia las estrellas y se quedó en silencio. El recuerdo del tazón lo atormentaba, pero sabía que el amanecer llegaría, y con él el peso de ser quien era. El hombre marcado por una elección que no podía deshacerse. El viento barría las montañas de Seir como navajas invisibles, llevando consigo ecos de batallas antiguas, nombres olvidados, promesas rotas. El nombre de Esaú aún resonaba en los valles, pero ahora no como un grito de orgullo, sino como un susurro cargado de peso. En un tiempo lejano, cuando las voces de los profetas rasgaban el silencio de Israel, el nombre de Esaú volvió a pronunciarse. No en las hogueras de Edom, no en los banquetes de sus príncipes, sino por la boca de un hombre levantado por Dios para hablar con poder, Malaquías. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Las palabras registradas en Malaquías 1, 2, 3 no eran solo un juicio contra un hombre, sino una sentencia contra un pueblo entero. El grito de Malaquías era como una espada que cortaba generaciones, atravesando los siglos para alcanzar a los descendientes de Esaú, los hijos de Edom, los hombres que llevaban la marca de su padre. Edom, que había sido un pueblo fuerte, ahora era recordado como tierra de desolación, y puse sus montes en desolación y su heredad para los chacales del desierto. Las palabras del profeta caían como martillos sobre piedra, implacables. El pueblo que una vez caminó con la cabeza en alto, que desafió a Israel en las fronteras, ahora era llamado el pueblo contra quien Jehová está enojado para siempre. El peso de esto era abrumador. Era como si toda la historia de Esaú, desde el vientre de Rebeca hasta las montañas de Seir, se resumiera en un veredicto divino: rechazado. No por las manos de Jacob, no solo por la astucia de un hermano, sino por el propio Dios. Los hombres de Edom, que escuchaban las palabras de Israel, sentían el ardor de la vergüenza. Llevaban el nombre de Esaú, pero ahora ese nombre era sinónimo de rechazo. El orgullo de ser hijo de Esaú se convirtió en un recuerdo amargo, una carga que pesaba como cadenas invisibles. Esaú, incluso en la muerte, no pudo escapar del eco de sus elecciones: el tazón de lentejas, el grito ante Isaac, el tenso abrazo con Jacob, el silencio ante las peleas de sus hijos. Todo parecía condensarse en las palabras de Malaquías: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. No era solo un juicio humano, era la voz del Eterno, trazando una línea en la arena de la historia. El pueblo de Edom intentaba resistir, mantener su identidad, preservar su orgullo, pero las palabras los
perseguían como sombras. Eran los hijos de quien Dios había rechazado. Eran el pueblo de un hombre que cambió lo invisible por lo inmediato. Eran los herederos de un dolor que no tenía cura. Esaú, si pudiera oír, quizás lloraría de nuevo, como lloró ante Isaac. Quizás caería de rodillas, rasgando sus vestiduras como un hombre quebrado. Pero el tiempo no retrocede, y las palabras de los profetas no pueden deshacerse. El grito de Malaquías fue un sello. Edom había sido olvidado, rechazado, abandonado al polvo del desierto. Las tiendas de Edom aún existían. Los príncipes aún gobernaban. Pero había un peso en los ojos de cada hombre, un vacío en las palabras de cada mujer, una sombra en los pasos de cada niño. Sabían que llevaban el nombre de un hombre a quien Dios dijo haber aborrecido. El viento sopló con más fuerza y la arena se elevó en remolinos. Las montañas de Seir, rojas como sangre seca, parecían temblar bajo el peso de las palabras de Malaquías. El nombre de Esaú, una vez dicho con fuerza, ahora era un susurro de amargo recuerdo en el corazón de Israel. El grito del profeta era un recordatorio. Yo amé a Jacob. Para Edom era una sentencia. Yo aborrecí a Esaú. El cielo permanecía silencioso, pero la tierra llevaba el eco de esa voz para siempre. Si este contenido te está agregando valor, suscríbete al Conociendo la Palabra canal. Dale like y comparte. Esto nos ayuda a llegar a más corazones con estos mensajes que transforman. Ahora seguimos con la continuación de esta emocionante jornada. El sol salía lento sobre las montañas de Seir, proyectando sombras largas sobre las piedras rojas y los senderos tortuosos que serpenteaban entre los valles. Era una tierra marcada por el silencio y la resistencia. Pero ahora el silencio había sido roto por el sonido de las espadas chocando, por los gritos de los hombres en batalla, por el estruendo de los escudos golpeando los cuerpos. Las guerras habían llegado a Seir como un fuego que se propaga sin control. No eran batallas de honor, no eran luchas justas. Eran conflictos sucios nacidos de alianzas rotas, de ambiciones desmedidas, de traiciones escondidas en las sombras. Esaú, envejecido, veía a su pueblo dividirse ante sus ojos. Los hijos que había engendrado como príncipes ahora se convertían en generales de ejércitos rivales. Los nietos que habían corrido libres entre las tiendas ahora blandían espadas teñidas de sangre. Flavio Josefo, en sus palabras, describe la era final de Esaú como un tiempo de creciente hostilidad. La tierra que antes había sido solo suya, ahora era disputada como un premio, como un campo de caza donde todos querían una parte. Edom, el pueblo que Esaú había formado, comenzaba a fragmentarse. Las montañas de Seir, que habían sido refugio, ahora eran campos de batalla. Los gritos de los guerreros resonaban entre los peñascos y la sangre manchaba las piedras como tinta. Los caminos que llevaban a los pozos se convirtieron en trampas. Los rebaños fueron saqueados. Los siervos eran llevados como prisioneros. Los vecinos de Edom, que antes temblaban ante su fuerza, ahora veían su debilidad y atacaban como lobos sobre una presa herida. Esaú, sentado frente a su tienda, sostenía la espada entre sus manos callosas. El hierro frío contrastaba con el calor de su piel envejecida. La miraba como quien mira un espejo. La hoja pulida reflejaba su rostro cansado, marcado, arrugado. Los ojos que antes ardían como fuego, ahora eran pozos de sombra. La espada era un símbolo de conquista, de poder, pero también de dolor. Se preguntaba dónde se había equivocado. ¿Habría sido en la elección apresurada ante el tazón de lentejas, o en el orgullo que lo había separado de su hermano, o quizás en el silencio ante las peleas de sus hijos, en el orgullo de ver príncipes donde solo había semillas de división? Las preguntas se acumulaban como piedras sobre su pecho. La montaña de Seir
tan roja como el nombre que llevaba, se había convertido en un escenario de sangre y lágrimas. Las familias lloraban a sus muertos. Las mujeres lamentaban en silencio. Los ancianos murmuraban palabras antiguas que nadie escuchaba ya. Las alianzas que antes sostenían a Edom se desmoronaron, y ahora cada clan se miraba a sí mismo, como animales acorralados listos para atacar. Esaú intentó hablar, reunió a los líderes, a los príncipes, a sus hijos. Su voz, antes firme como un trueno, ahora salía ronca, temblorosa. Pidió paz, pidió unidad, pidió que recordaran que eran hermanos, pero las palabras parecían arena escurriéndose entre los dedos. Cada uno tenía su propio dolor, su propia ambición, su propia sed de poder. Los ojos de sus hijos estaban endurecidos y los puños cerrados. Las guerras continuaron. Noches enteras pasaban sin que el sonido de las batallas cesara. El fuego iluminaba las montañas como antorchas de juicio. Esaú, en su tienda, sentía el olor del humo, oía los gritos, distantes, y sabía que su tiempo se estaba acabando. Miró sus manos, manos que habían sostenido el arco, que habían cazado en las llanuras, que habían tocado el rostro de Isaac, que habían sostenido el plato de lentejas. Ahora eran manos de un viejo, marcadas por el tiempo, incapaces de detener el colapso que se acercaba. Las lágrimas, contenidas por mucho tiempo, corrieron. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de aceptación. Esaú sabía. La espada que él había usado para cazar ahora se volvía contra su propia casa. La montaña de Seir, que él había llamado hogar, estaba manchada de sangre. Su pueblo era fuerte pero dividido. Su herencia era vasta, pero cargada de dolor. En la madrugada fría, Esaú se levantó, caminó hasta la entrada de la tienda y miró el cielo oscuro. Las estrellas brillaban indiferentes, como testigos silenciosos. Respiró hondo, sostuvo la espada con ambas manos y se quedó allí, inmóvil como una estatua. La espada y la montaña eran ahora su herencia, y él sabía que la sangre que teñía Seir era el eco de elecciones antiguas, elecciones que ya no podían deshacerse. El sol de Seir quemaba alto, dorando las montañas rojas y proyectando sombras sobre las tiendas que se extendían como cicatrices en la tierra. Esaú, viejo y silencioso, observaba de lejos el movimiento frenético de sus hijos y nietos. Los nombres que antes se decían con orgullo ahora llevaban el peso de disputas silenciosas. Temán, Omar, Cefo, Kenaz, Coré, Gaetam, Amalek, cada uno lideraba un grupo, cada uno alzaba su voz como un trueno, cada uno decía, la herencia de Edom es mía. Génesis 36, 40, 43 registraba los nombres que marcarían el destino del pueblo. Estos son los nombres de los jefes que salieron de Esaú: el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Cefo, el jefe Kenaz, el jefe Coré, el jefe Gaetam, el jefe Amalek. Estos fueron los jefes de Edom. Era una lista imponente, pero también era el mapa de una división que crecía como grietas en el suelo seco. Esaú cerraba los ojos y veía en su memoria los días antiguos. Él, joven, fuerte, cazando entre las piedras, trayendo caza para su padre, oyendo la risa de sus hijos alrededor de la hoguera. Había orgullo, había esperanza, había la promesa de un pueblo unido, de una nación fuerte, de un legado que atravesaría generaciones. Pero ahora la realidad era otra. Los hijos se convirtieron en príncipes, sí, pero príncipes de intereses, en propios. Cada uno cuidaba de su rebaño, de su territorio, de su fama. Cada clan levantaba banderas invisibles, proclamando poder sobre las áridas tierras de Seir. Las reuniones que antes eran momentos de consejo y fiesta se convirtieron en arenas de desconfianza. Las miradas cruzadas eran duras, los saludos breves,
las palabras cargadas de veneno. Esaú intentaba reunir a sus hijos, llamarlos al fuego, recordarles que eran sangre de la misma sangre, que llevaban el nombre de Edom, que él mismo había construido con sudor y dolor. Pero las palabras caían como piedras en el desierto, duras, pesadas y rápidamente sepultadas por la arena del orgullo. Temán quería más tierras al sur. Omar reclamaba los pozos al norte. Cefo hablaba de rutas comerciales, Kenaz sobre pastizales. Coré murmuraba sobre alianzas secretas, Gaetán buscaba apoyo entre los siervos más jóvenes, y Amalek era el más feroz, el más impaciente, el más propenso a la guerra. El legado de Esaú, que un día había sido la promesa de una gran nación, ahora se fragmentaba ante sus ojos. Él veía a sus hijos y nietos peleando como chacales sobre el cadáver de una presa. Cada nombre de príncipe que resonaba en las tierras de Edom era un recordatorio. Lo que estaba destinado a ser un pueblo unido se había convertido en un mosaico de ambiciones. Esaú se sentó solo, escuchando los gritos a lo lejos, los pasos apresurados, los rumores de traiciones y planes ocultos. Sostuvo el bastón de liderazgo entre sus manos, pero sabía que su tiempo se estaba acabando. La herencia que dejaba no era la de un reino pacífico, sino la de una nación dividida. El eco de sus decisiones pasadas aún susurraba en las noches frías. Recordaba el tazón de lentejas, el grito ante Isaac y el abrazo con Jacob. Cada recuerdo parecía una piedra sobre sus hombros, pesando, aplastando, recordando. Y ahora la herencia era esta: príncipes que eran hermanos, pero que se veían como enemigos, hijos que llevaban su nombre, pero que no llevaban su corazón. El orgullo que había sostenido a Edom era el mismo orgullo que ahora lo desmoronaba. Esa noche, Esaú caminó hasta la entrada de su tienda. El cielo estaba oscuro, salpicado de estrellas distantes. Levantó los ojos, respiró hondo y dejó caer el bastón. El sonido seco en el suelo fue como un punto final. Él sabía, el tiempo de los padres había terminado. Ahora era el tiempo de los hijos, y ellos decidirían qué hacer con la herencia. Edom estaba dividido, y el dolor que Esaú cargaba ahora se extendía como un río por entre las tiendas, lavando todo lo que él había intentado construir. El viento frío de Ser soplaba sobre las montañas, cortando la piel como una navaja. Las tiendas de Edom, antes vibrantes de vida y orgullo, ahora parecían sombras de un pasado que se desvanecía. En el centro del campamento, Esaú permanecía inmóvil, sentado en una piedra gastada por el tiempo, con la mirada perdida en el horizonte. Su barba espesa y canosa le caía sobre el pecho. Sus ojos, antes ardientes como fuego, ahora eran pozos de silencio. El bastón de liderazgo reposaba sobre sus piernas, pero ya no tenía fuerza en sus dedos para sostenerlo. El sonido distante de discusiones entre los príncipes, Temán, Omar, Cefo, Kenaz, Gaetam, Amalek, era como un susurro de viento. Esaú oía las voces, pero no las escuchaba. Estaban ahí, pero parecían venir de un mundo que él ya no habitaba. Estaba en otro lugar, en otra época, en un tiempo donde los días eran más simples y las elecciones no cargaban el peso de generaciones. Esaú recordaba el olor del campo, el calor del sol sobre sus hombros, la casa entre las piedras. Recordaba a su padre Isaac, viejo y ciego, llamándolo con voz débil, y su propia prisa, el hambre quemándole el estómago, las lentejas rojas en un tazón humeante, irresistibles. Recordaba a Jacob, de manos astutas, con ojos de quien veía, más allá del momento, sosteniendo el plato y el precio escondido bajo las palabras. El eco de la elección hecha regresaba como una ola que rompe sobre las piedras. «Déjame comer de ese guisado rojo». Todavía podía sentir el sabor, caliente y picante, pero mezclado con el sabor amargo del arrepentimiento. Esaú
En sus últimos días sabía que se había convertido en prisionero de su propia hambre. El dolor no era físico, era un vacío que crecía, un silencio que pesaba. Sus hijos discutían por territorios. Los siervos murmuraban sobre alianzas. Los vecinos miraban a Edom como chacales acechando a una presa herida. Esaú veía todo, pero ya no podía cambiar nada. El tiempo no regresaba. El grito ante Isaac, el llanto cuando se dio cuenta de la pérdida, el abrazo con Jacob, todo había sucedido y él no podía deshacerlo. Los nietos corrían alrededor de las tiendas, jugando a la guerra, a príncipes, a pastores. No lo sabían, pero llevaban un legado de dolor. Cada vez que se pronunciaba el nombre de Edom, un hilo invisible conectaba el presente con el pasado, recordando el tazón, el grito, la elección. Esaú suspiró, un sonido ronco, casi como el viento que pasa entre las rocas. El arrepentimiento ya no gritaba, ahora susurraba. No era una tormenta, era un hilo fino que cortaba lentamente. Esaú cerró los ojos y vio el rostro de Isaac, vio el rostro de Jacob, vio el plato sobre sus manos, se vio joven, fuerte, invencible, y luego se vio quebrado, cansado, rodeado de hijos que no entendían el peso que él llevaba. Intentó hablar una vez, llamar a sus hijos, contarles la historia, pero las palabras murieron en su boca. ¿Quién lo oiría? ¿Quién lo entendería? Estaban demasiado ocupados dividiendo tierras, contando rebaños, afilando cuchillas. No había espacio para el eco de un viejo sentado a la sombra de sus propias decisiones. El sol comenzó a bajar, lanzando un brillo dorado sobre Seir. Esaú levantó los ojos y vio la luz tocar las montañas, tiñéndolas de un rojo profundo, el mismo rojo que le había dado nombre, el mismo rojo que llevaba como una marca en el alma. Edom, el nombre era una cicatriz. Él sabía que cuando muriera los hombres dirían, Esaú, padre de príncipes, el señor de Seir. Contarían historias de cacerías, de guerras, de conquistas, pero no sabrían del dolor silencioso que lo acompañaba, del recuerdo del tazón, del eco del arrepentimiento que jamás cesó. El viento sopló, levantando polvo, y Esaú sintió el peso del tiempo sobre sus hombros. Sabía que el final estaba cerca. El tiempo de los hombres pasa como la sombra de la tarde, y él, el primogénito de Isaac, el hermano de Jacob, el padre de Edom, estaba listo para partir. El eco del arrepentimiento era la última voz que le quedaba, y él la llevaba, sabiendo que aunque el tiempo no regresara, las estrellas silenciosas permanecerían en el cielo, testigos de todo lo que se hizo y de lo que no pudo deshacerse. El viento de Seir, que había sido testigo de la vida de Esaú, ahora corría libre por las montañas, silbando entre las piedras como una canción de despedida. La tienda principal estaba en silencio. El bastón de liderazgo reposaba en el suelo. El fuego de la hoguera crepitaba abajo y el cuerpo de Esaú, rígido y frío, yacía sobre pieles gastadas por el tiempo. El hombre se había ido, pero el nombre permanecía. Génesis 36:43 registraba el destino con sencillez. Estos son los jefes de Edom. Este es Esaú, el padre de Edom. Las palabras eran pocas, pero decían mucho. Esaú, el cazador, el hombre del campo, el hermano de Jacob, había partido. Su tiempo había pasado, pero él se había vuelto más que un hombre. Se había vuelto un pueblo. Las tiendas de Edom continuaron expandiéndose por las llanuras y montañas. Los hijos de Esaú, Temán, Omar, Cefo, Kenaz, Coré, Gaetam, Amalek, asumieron sus posiciones como jefes, como príncipes, como hombres de poder. Cada uno gobernaba su propio territorio, cada uno levantaba su bandera, cada uno contaba su propia historia.
Edom era un mosaico de voces, de ambiciones, de herencias divididas, pero había algo que los unía: la sangre de Esaú. Llevaban el nombre del padre, pero también el peso de sus elecciones. Cada disputa con Israel era un recordatorio de la antigua grieta, nacida en el vientre de Rebeca, sellada en el plato de lentejas, grabada en el llanto ante Isaac. El eco del conflicto atravesó los siglos, y la herida entre los hermanos se transformó en una herida entre naciones. Las caravanas que pasaban por Seir hablaban de Esaú como un hombre respetado, pero también con dolor. Fue el padre de príncipes, decían. Construyó una nación en el desierto, pero también murmuraban. Fue él quien perdió la bendición, fue él quien despreció la promesa. Los hijos de Esaú llevaban el orgullo de un pueblo guerrero. Cabalgaban por las llanuras, negociaban con tribus vecinas, defendían sus fronteras con manos firmes y espadas afiladas. Pero en el fondo, el nombre de Jacob seguía siendo una sombra que se cernía sobre ellos. Cada vez que Israel prosperaba, cada vez que los hijos de Jacob se multiplicaban, el resentimiento en Edom crecía. Eran hermanos, pero separados por una historia que nadie podía borrar. El cuerpo de Esaú fue enterrado en las montañas de Seir, sin pompa ni gran cortejo. Los hijos echaron tierra sobre él como si fuera solo otra piedra entre tantas de la montaña. Pero en el corazón de cada uno estaba el recuerdo del padre. El hombre fuerte de pasos pesados, de voz ronca, de mirada penetrante. El cazador, el líder, el hombre que había llorado por la bendición, pero que levantó una nación de todos modos. El tiempo pasó y Esaú se volvió memoria, pero Edom permaneció, y también el conflicto. Las historias de batallas entre Edom e Israel crecieron como hierbas malas, cada generación repitiendo las heridas de la anterior. No eran solo disputas por pozos o tierras, era algo más profundo. Era la lucha de dos hermanos que nunca pudieron reconciliarse completamente. Era la historia de un hombre que se volvió pueblo, pero que cargó en cada generación el eco de un llanto no olvidado. En lo alto de las montañas de Seir, el viento seguía soplando. Los hombres decían el nombre de Esaú, pero ahora como una leyenda, como un recuerdo. Los sirvientes les contaban a los niños: él fue grande, él fue el padre de Edom. Pero en las noches silenciosas algunos también murmuraban: fue el hombre que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El fuego de la hoguera proyectaba sombras danzantes sobre las tiendas, y el silencio que siguió a la muerte de Esaú fue breve. Pronto, las voces de sus hijos volvieron a resonar, discutiendo tierras, poder, títulos. La división que él intentó contener ahora se extendía sin freno, y aún así, aunque dividido, el pueblo de Edom llevaba el nombre de Esaú como una marca imborrable, como un sello que el tiempo no borraría. El hombre se había ido, pero el pueblo, su semilla, su sangre, su legado continuaba. Y la herida que nació en una tienda entre hermanos ahora sangraba en las arenas de Seir, como un río que nunca cesaría. Y no te quedes aquí. Hay mucho más esperándote en la pantalla. Haz clic en el siguiente video y sigue descubriendo secretos y misterios ocultos de las Escrituras. Muchas gracias por haber estado con nosotros hasta el final. Fue un honor compartir esta historia contigo. Que el Señor bendiga tu vida. Nos vemos en el próximo capítulo.